Pues bienvenidos a la última sesión del Seminario Interuniversitario La construcción de lo político en la Edad Media. La sesión de hoy, como decía Enrique, casi que nos va a adelantar lo que va a suceder en una semana. Ese es mi lugar, conflictos y debates por la prelación en las ceremonias y festividades urbanas en la Castilla bajo medieval, que presentan los doctores Enrique José Ruiz Pilares de la Universidad de Cádiz y Alicia Inés Montero Málaga de la Autónoma de Madrid. Es la última sesión con la que ya concluimos este ciclo de seminario, eh, pues adelantando que lo que hemos querido es presentar una serie de problemas vinculados alrededor de esos procesos de construcción de lo político en la Baja Edad Media, en Castilla, que por supuesto no han agotado todas las posibilidades. Se trata simplemente de presentar ideas desde una perspectiva de alta divulgación, con la idea de proporcionar caminos para que, sobre todo los alumnos de las universidades, de las 5 universidades que participan en el seminario, pues vean un poquito atizada su inquietud intelectual y encuentren vías, pues por lo pronto para poder leer alguna cosita más y más adelante quizás pues para encontrar un camino científico en el que trabajar. Bueno, sin más, comenzamos con la sesión y después, ya sabéis, tendremos una media hora más o menos de debate, lo que dé, más o menos, ¿no? Pues os corresponde a vosotros. Vale, muchas gracias. Lo primero, ¿veis el PowerPoint ya? Sí, Sí, vale. ¿Y se pasa? Sí, también, ¿no? pues sí. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero que queremos hacer Enrique y yo es agradecer a José Antonio la organización de este seminario y a vosotros pues por la asistencia durante, bueno, casi un mes, ¿no? O sin casi. Bueno, hoy Enrique y yo lo que vamos a hacer es abordar una cuestión que creo o esperamos que suscite bastante debate e interés, ¿no? Que tiene que ver con la importancia de ocupar un determinado lugar en las fiestas, en los festejos, en las procesiones, ¿no? En definitiva, lo que se conoce como escenificaciones públicas en lo que es la Edad Media, ¿no? Bueno, pues todos conocemos, yo creo, la importancia de llegar primero, ya sea para que no nos quiten un trozo del pastel o, en este caso, para no perder comba en un desfile o en la cabalgata de Reyes, de la que, por cierto, yo me declaro fan, ¿no? El orden y la prioridad a veces lo son todo, si nos referimos al terreno político, y si no, pues que se lo digan a nuestra maravillosa clase política, ¿no? Vemos aquí algunas imágenes en las que, bueno, se dan codazos para salir en primera fila en la foto. Claro, estar en primera fila es importante si se trata de leer un acuerdo o también que se lo digan a los gabinetes de comunicación que recordan fotos para dar más protagonismo al presidente en ese encuentro con los siempre poderosos Estados Unidos. Bueno, en este trabajo pretendemos es abordar esas cuestiones a partir del estudio de una fiesta muy interesante, que es el Corpus Christi. Es una fiesta muy interesante porque, a pesar de ser una fiesta religiosa, tiene lugar en el marco urbano y, por lo tanto, va a participar toda la ciudad en estos festejos. Bueno, estas ceremonias, estas fiestas, estas procesiones resultan el escenario idóneo desde el que examinar esas relaciones de poder que tienen lugar en las ciudades castellanas a finales de la Edad Media. Nos va a interesar ver, pues, desde el punto de vista de la ciudad, cómo estas fiestas sirven, por ejemplo, para exaltar la honra de la ciudad, también cómo ayudan en la configuración de la identidad urbana, ¿no? Y va a ser muy interesante analizar a partir de aquí los procesos de negociación que van a tener lugar en torno a estos festejos entre los diferentes poderes que participan en esta fiesta del Corpus. Lo vamos a hacer a través de dos ejemplos que Enrique y yo conocemos muy bien, que son las ciudades de Burgos y de Jerez, analizándolas de manera comparativa. Bueno, simplemente como recordatorio para los más jóvenes, porque quizás no todos lo conozcáis, aunque me consta que los alumnos de Enrique sí, el Corpus, que aún se celebra en algunas ciudades de manera muy espectacular, es el caso, por ejemplo, de Toledo, ¿no? Bueno, lo que festeja es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía al convertir el pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo. Es una fiesta que instituye el Papa Urbano IV allá por el 1164, pero que en las ciudades de Castilla no empieza a cobrar fuerza hasta principios del siglo XV. Es una fiesta que ha sido definida como un escaparate social, y es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Que nos permite observar la jerarquía social, la jerarquía política en una ciudad.
En el caso de Burgos, hay que pensar que Burgos, además de una de las principales ciudades de Castilla en la Baja Edad Media, es ciudad que es cabeza de Castilla, es muy honrada, es muy noble, la primera en hablar en cortes, ¿no? Tenemos noticia, o he documentado la primera noticia de la celebración del Corpus en la década de los años 30 del siglo XV. Hay que señalar que estas fiestas no podían ser improvisadas. La ciudad se tiene que preparar con mucha antelación. Porque, además, en ocasiones el corpus se hace coincidir, como ocurre ahora con otras ceremonias, como puede ser, por ejemplo, una entrada real, ¿no? Por lo que todo se tiene que planificar, se tiene que cuidar al detalle. Desde la decoración de las calles, que es muy similar en la Edad Media a la actual, tenéis una fotografía del Corpus en Toledo, ¿no? Se ponen telas, se ponen flores, ¿no? Hasta, por ejemplo, preparar los espacios. Había que situar gradas, que también se hace hoy en día, ¿no? Para que la gente pudiese ver la procesión, ¿no? Y también había que preparar toda una infraestructura necesaria para acoger, pues en el caso, si además se hacía coincidir con una entrada real, para acoger y abastecer al rey y a su séquito, para alimentarles. Había unas posadas donde tenían que dormir, ¿no? Y, bueno, a todos aquellos que desde fuera de la ciudad acuden a los festejos, en ocasiones un número nada desdeñable de personas, porque una de las cosas que se va a hacer para que la procesión, nos dicen los textos, no se quede sola, que la gente acuda, es incluso pagar a la gente, a los espectadores que asisten, a veces con dinero o a veces con alimentos o en especie, ¿no? Pero lo más importante, que duda cabe, era planificar la propia procesión y, sobre todo, los juegos y espectáculos que tienen lugar después de la misma, que sabemos que es por lo que la gente acude, porque cuando no hay juegos o espectáculos, la procesión, bueno, pues se suele quedar sola, como dice la documentación, ¿no? Es decir, la gente va por la fiesta. Esto obliga a que los diferentes poderes que participan en el corpus, es decir, por un lado el cabildo catedralicio, porque es una fiesta religiosa, pero también el concejo urbano, que tiene mucho que decir, y como veremos, los oficios de la ciudad, es decir, el común de la ciudad, van a tener que negociar por la participación en esta fiesta. Entre las cuestiones a negociar estuvo, por ejemplo, la vestimenta. Hemos mencionado que la fiesta, en particular la procesión, es un escaparate social rodeado de toda una simbología. La ciudad en su conjunto manifiesta su honra y expresa su identidad a través de la fiesta, pero también lo hacen los diferentes poderes. La posición en el desfile, los atributos a portar en ese desfile, la vestimenta transmiten un mensaje. Así, por ejemplo, sabemos que nadie ajeno al concejo podía llevar el emblema de la ciudad, la B, por ejemplo, de Burgos, ni tampoco usar los mismos colores y vestimentas que alcaldes y regidores. Ni siquiera dentro del concejo todos podían llevar lo mismo. Regidores y alcaldes acuerdan cómo debe ser la vestimenta, ¿no? Se debate si va a ser rojo carmesí, si van a ir a la boda morgoñona, si ese año van a ir de verde. Y quienes pueden llevar esos ropajes en función de su condición, pero también del puesto en el que ocupan en la procesión. Es decir, si eres regidor, pero no vas a ir llevando los palos de la custodia, no vas a vestirte igual que el que va detrás. En ese sentido, son frecuentes también los enfrentamientos entre el concejo y otras autoridades. En concreto, por ejemplo, con el merino de la ciudad, por las ropas que puede o no puede llevar el merino y, sobre todo, por quién debe pagarlas. El rey va a exigir a la ciudad que la ciudad pague las ropas de este oficial, pero la ciudad se va a negar. Se va a negar, entre otras cosas, porque aunque es un oficial, es el ejecutor de la justicia en la ciudad, es un oficial externo al concejo. Es el rey el que elige los merinos. La cuestión de las ropas del merino es una buena ocasión para la ciudad de demostrar su poder frente a estas injerencias de la corona y manifestar simbólicamente que el merino no pertenece al cuerpo político de la ciudad, porque va a aparecer al final de la procesión, bueno, antes del común, y va a llevar otras ropas diferentes que regidores y alcaldes. Vamos a ver a través de los ejemplos que nos va a explicar Enrique, que fueron también muy frecuentes los enfrentamientos por determinar quiénes iban a participar en la procesión y en esa posición, en qué posición iban a hacerlo. Salir primero o salir el último simboliza tu posición social, tu jerarquía política. Hay que decir que en Burgos alcaldes y regidores salen bastante bien parados porque son ellos además los encargados de llevar las varas de ese palio, de ese paño de la custodia que tenéis en las imágenes. También es objeto de debate el recorrido de la procesión, que se consensúa entre el cabildo catedralicio y el concejo, a veces por cuestiones profanas, pero en muchas ocasiones responde a una cuestión política. Os voy a poner simplemente un ejemplo.
En 1463, el Cabildo solicita al concejo burgalés que la procesión pase por la calle San Llorente, donde viven los principales regidores, una de las más importantes de la ciudad y colindante con la catedral, y que no pase ese año por donde era habitual, que eran las calles cercanas al castillo, al punto 9 que tenéis en la diapositiva. En esa misma reunión se va a presentar el alcalde del castillo, un Estúñiga, diciendo que eso no puede ser así, que la procesión tiene que ir por donde normalmente va y por esos barrios cercanos al castillo en donde nos dice viven muchos católicos. Lo que está ocurriendo aquí es que ese año de 1463 el concejo y el alcaide de la fortaleza, un Estúñiga, están enfrentados porque, entre otras cosas, los de la fortaleza han matado a un alcalde. El cabildo se posiciona del lado del concejo en este enfrentamiento y, para manifestar ese posicionamiento, lo que hace es eliminar la procesión por esos barrios del castillo. Un ejemplo más de esas negociaciones. Bueno, con todo, el mayor conflicto que se genera en Burgos en torno al Corpus es el del año 1516. Es un conflicto muy interesante que afecta a los oficiales de las cofradías de oficios burgalesas, lo que en otro territorio se conoce como los gremios, ¿no? Quienes acostumbran a salir al final de la procesión con los pendones de las distintas cofradías de oficios. Es un pleito muy interesante este que tenemos, que se prolonga en el tiempo y que nos da datos, por ejemplo, de ese común que a veces pasa desapercibido en la documentación. Tenemos más de 300 nombres de quiénes eran, ¿no? E incluso de sus familias, algo muy interesante. El enfrentamiento, el motivo del enfrentamiento es la negativa ese año de 1516 de esos oficios a participar, a realizar los juegos y pendones para la fiesta del Corpus. Tundidores, sastres, pelaires, herreros, especieros, hortelanos se niegan a hacer los juegos y a pagarlos, porque dicen que estaban exentos, es decir, que no tenían que hacerlo. El concejo va a decir que no, que desde tiempo inmemorial los oficios se habían encargado de estos juegos y que lo que ahora sucede es nuevo, es fruto, nos dice, de inventos, de mentiras y que están poniendo en deservicio a la ciudad y a Dios. Sabemos que en 1495 esos juegos deben de estar bastante establecidos, porque la Villa de Madrid le pide a Burgos consejo sobre cómo realizar los juegos. En 1461 sabemos que en Madrid los juegos los estaban pagando y organizando, los juegos después de la procesión, también los estaban pagando y organizando los oficios de la ciudad. En 1499 sabemos que el Cabildo Catedralicio menciona que, con motivo de la organización del Corpus, los oficios estaban organizando los juegos y que además ese año iban con retraso, por lo que se corría el riesgo de que nadie viniese a ver la procesión si se enteraban de que no había juegos después. Y además se pide que los juegos no sean deshonestos porque los años anteriores han debido hacer juegos que no concordaban mucho con la dinámica de la procesión. Lo que ocurre en 1516 habría causado, según nos dice el concejo, alborotos, escándalos, y por eso, argumentando que se estaban haciendo bullicios, allegamientos, el concejo va a mandar encarcelar a lo que nos dice los principales escandalizadores, la figura de la que nos hablaba Óscar hace un par de viernes, ¿no? Con el objetivo de dar ejemplo. Además, imponía una multa de 50.000 maravedíes en caso de que los oficios no contribuyesen a los juegos y procedía a ordenar la toma de prendas. La documentación también nos menciona que estas personas estaban haciendo, y esto es muy interesante, reuniones y se estaban organizando, nos dicen, para hablar del asunto y contradecir, dice la documentación, al concejo. Sabemos que no se trata de un hecho aislado y con eso ya termino. En Madrid, en 1495, ese año que Madrid pedía consejo a Burgos para ver cómo se organizaban los juegos, los oficiales tampoco habrían hecho los juegos del Corpus. María Sanjo ha documentado ejemplos similares para Valladolid y para Zamora. Ella nos dice que detrás de esta posible negativa de los oficios a realizar los juegos y a pagarlos estaría el desinterés de los oficios por esta fiesta, porque era una fiesta que habría quedado más en manos del Cabildo y del Concejo. A través de los ejemplos que nos va a contar ahora Enrique, lo que vemos es que en realidad esto es una casuística mucho más compleja y que el conflicto responde a una cuestión que es la representatividad política, ¿no? Al deseo de los oficios por mantener su posición, su preeminencia y su fuerza política en este escenario urbano, es decir, que el común tenga cabida en esa procesión y en esos juegos que van detrás. Y ahora paso la palabra a Enrique. Enrique, te voy pasando yo las diapositivas.
Perfecto, muchísimas gracias. En primer lugar, pues sumarme a los agradecimientos de Alicia y la posibilidad de que nos ofrece el proyecto para poder exponer, y además que estamos en el momento correcto, porque además en una semana estamos en Semana Santa en Andalucía. Esa Andalucía que, como podéis ver en este mapa, es uno de los espacios más poblados de lo que sería el Reino de Castilla, y que además hoy día se representa muy bien esa escenificación del poder. Cualquiera que esté ahora mismo en Andalucía, en las grandes ciudades, Sevilla, Jerez, Cádiz, pero también ocurre en aquellos pueblos de menor tamaño, se ve, se respira ese aroma. Así que no es que pierdan representatividad. Hoy día, todavía, en esa fiesta, la Semana Santa, el Corpus, cada uno quiere ocupar el lugar y que se la reconozca. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. Si no te importa. Y este texto es un ejemplo de ello. Este texto viene de Jerez de la Frontera para entender la importancia que tiene el Corpus, que tienen las festividades para la honra ciudadana. Una honra que es de todo el cuerpo político, del conjunto de la sociedad política, en este caso de la ciudad de Jerez. Leonís Adorno, regidor, es decir, uno de los principales miembros de lo que sería la toma de decisión de las ciudades, dijo que bien sabían el gasto que los vecinos de esta ciudad y otros oficiales tienen fecho para sacar sus oficios mañana día de Corpus, y que era razón que la ciudad diese tal orden en ello, como al Santo Sacramento se honrase en los dichos oficios, se pudiese hacer en todo lugar, porque las dueñas de doncellas y otras personas gozasen de ello. Pues es día tan señalado que en esto se tiene nueva orden, que la ciudad debía mandar proveer, que es que los canónigos de la Iglesia Mayor de San Salvador, luego, como van los oficios, los hacen entrar en la dicha iglesia y los manden hacer allí, de cuya causa se dilata la fiesta, es decir, por entrar en la iglesia principal, se dilata la fiesta. Y además, cuando de allí salen los oficios, allí de cuya causa salen, se dilata la fiesta y de cuya causa salen tan tarde que van asopronados, es decir, apilados unos con otros y sin orden. Y la clerecía da prisa por andar con el sacramento. De ello resulta que no se hace como se debe. Y se decide lo siguiente, que no entrasen en la dicha iglesia, así por la dilación de la dicha fiesta, el desorden que en la procesión hay, como para la deshonestidad que se tienen los facer delante del sacramento, entrando las bestias en la iglesia, espercolando y orinando en ella. Imaginarse la principal iglesia de la ciudad, cada uno de los oficios que van tirando, además de una especie de naves, como sería hoy, lógicamente, un paso de Semana Santa, imaginárselo, y que entren los animales, empiecen a orinar, empiecen a echar los excrementos, la situación que eso debe afectar, teniendo en cuenta la honra ciudadana. Pero ¿qué ocurre? Todos los oficios quieren tener la mejor representación posible y ninguno quiere perder su puesto. Si pasa a la siguiente, lo vamos a ver. Es decir, siguiente diapositiva. Sí, Sí. es que no pasaba, perdona. Es fundamental, y el hecho es fundamental entender que para la ciudad, para el Consejo, igual que para el Cabildo Catedralicio, en este caso en Jerez no lo hay, es decir, para la máxima representación de la Iglesia como para el Consejo, es la fiesta. Es la fiesta que tienen que representarse, pero que cada uno de los oficios de la ciudad, da igual cual que sea, quiere ocupar el espacio que le toca, quiere demostrar que está por encima. Y hoy día lo hemos visto en las imágenes del principio, en algún acto político, pero que si vais, sobre todo en Andalucía, cualquier día de fiesta y en la Semana Santa, nadie quiere perder el lugar más cercano, ya sea en una silla para ver la procesión o en un palco o dentro de la propia procesión. Es decir, no es cualquier sitio, sobre todo aquellos más cercanos a lo que sería o el Santo Sacramento o la imagen de los titulares de su cofradía. Dicho esto, en el año 82, en Jerez de la Frontera, hay un problema, porque no se había entablado bien cuál era el lugar. La jerarquía no quedaba muy clara, como se ha mencionado para el caso de Burgos, por lo cual se planteó que había que hacer una ordenanza para arreglarlo. Y luego fue dicho que se debía ordenar la fiesta del cuerpo de nuestro Señor, lo mejor y más noblemente que se pudiese, porque Dios se sirviese y para ello debía haber diputados. Y platicando en ello se dijo por el señor corregidor que la procesión no iba en la regla que debía ir, ni así mirando que el corregidor fuese delante, los 24 corregidores luego en pos de ellos, jurados tras de ellos y caballeros cada uno como debía. Para ordenar y ordenar la procesión en los oficios que deben ir en ella. Cada uno lo que debe llevar para que lo lleven. Lo de hasta aquí es mejor y no menos. En la fiesta se honra para dar ayuda a los oficios que la pidan, porque no tiene tantos oficiales. Es decir, no todos los oficios tienen la misma importancia ni la misma fuerza, pero todos tienen que ocupar su lugar.
incluidos los judíos todavía. Es decir, hay que reglamentar el momento exacto. Que la ordenanza sea del año 82, son similares en otros espacios de Andalucía, no es una casualidad. Sobre todo a partir de las Cortes de Toledo de 1480, en época de los Reyes Católicos, el embellecimiento urbano, que viene de la mano de esos oficiales, los corregidores, también se traslada no solamente a los edificios, a las ciudades, sino también se traslada a los actos públicos. Es decir, hay que ennoblecer no solamente un edificio empedrando las plazas, sino también trasladarlo a la representación política. En la siguiente, y volviendo al tema con el que empezamos, ocupar el lugar, este texto de 1464, también de la ciudad de Jerez, representa muy bien uno de los grandes problemas. ¿Qué oficio debe ir delante? Una serie de oficios, te los voy a relatar: armeros, cuchilleros, espaderos, silleros, correeros, asteros, ferradores, oficios que se conocen en las ciudades del siglo XIII, desde momentos de la conquista, están reclamando su lugar. ¿Por qué? Porque dice que han hecho una innovación. ¿Cuál es la innovación? A los cambiadores, lo que entendiéramos hoy por banqueros, en buena parte de procedencia conversa, les han colocado en un sitio mejor. Y ellos no quieren perder el lugar. Hasta el punto que dicen que si ellos quieren recuperar el lugar, ellos llevarán más antorchas, 30 antorchas, allende de las que llevan y la figura de San Miguel. Es decir, nosotros no queremos tener el lugar por mucho que estos cambiadores que tengan más dinero y que aportan mucho más. Es decir, al final aquí hay otro elemento. ¿Quién se coloca primero? ¿El que tiene mayor antigüedad o el que tiene mayor capacidad para financiar, como bien ha señalado Alicia? Es decir, hay un problema. Hay que financiar la fiesta. Y los cambiadores, los banqueros, no solamente tienen mayor capacidad para financiar, sino que son los que están pagando las deudas de la ciudad, que está bastante. En ese sentido, hay que entender hasta qué punto hay una capacidad para negociar. Es tal la presión que hay, que a inicios del siglo XVI, sobre todo, muchos oficios de esta ciudad de Jerez, pero también se ha comprobado para otras como Sevilla o Écija, por decir algunos ejemplos que conozco, se niegan a salir en el corpus, generando largos debates, largas discusiones en el Consejo, porque ellos consideran que si no les dan su sitio no salen, lo que generaba realmente tensiones políticas. Por lo cual, y aquí venía uno de los grandes motivos que queremos alegar en esta ponencia, es que realmente en la Edad Media ninguna fiesta, ningún espacio de poder se abandona realmente a lo azar. No, no hay un desinterés, volviendo a las palabras de Marián Senjo, todo lo contrario. Solamente que hay un momento en el que estos oficios se transformarán en cofradías y ocuparán un espacio diferente a través de una organización más de carácter religioso y no de carácter civil como son los oficios, las corporaciones. Eso no significa, todo lo contrario. Hoy día, en el siglo XXI, en el año 2024, cuando vamos a una cofradía en Semana Santa o vamos a la representación del Corpus, cada una de las dignidades de la ciudad quiere ocupar el espacio, porque la vara de la organización en la que sea, el pendón, no es lo mismo ir delante del cuerpo de Cristo que ir más lejos. No es lo mismo ir cerca de la imagen de la cofradía de turno que ir lejos. Es que hoy día todavía, por eso digo que a veces si nos acercamos a nuestra realidad cotidiana, podemos comprender cómo se significa ese poder. Y creo que en las festividades, igual que en los campos de fútbol, no es lo mismo estar cerca de las autoridades que estar en el gallinero, como decimos nosotros aquí. Por lo cual realmente creo que cuando nos acercamos a la documentación debemos también apreciar estos detalles. Buena parte de los debates políticos de las actas consejiles tienen que ver con elementos que son de no tanto económicos como del honor, o el honor ciudadano y el honor de estos oficios. Por lo cual digo que sobre todo en ese tránsito entre los años 80 del siglo XV y principio del XVI he podido ver bastantes ejemplos, igual que Alicia, en este interesantísimo, que podríamos estar durante un día hablando del problema de Burgos, del debate que hay de los oficios porque se les reconozca su espacio. Más allá de cuestiones económicas de pagar o no pagar, sobre todo que se les reconozca su espacio. Ya en la siguiente ponemos fin a esta ponencia y queremos agradecer, que es un tema que no se agota, todo lo contrario, que creo que tenemos muchas ideas en el futuro y seguro que lo vamos a publicar, la manera que creo que se puede abordar en la palabra, en la comunicación y en la representación política, lo que sería eso, el poder, que al fin y al cabo es el tema y cuestión de lo que tratamos en este proyecto. No sé si Alicia quiere comentar algo más para cerrar.
No, creo que has concluido muy bien, Enrique. Pues Pues habéis muchísimas cumplido muy gracias. bien los dos. Muchas gracias. En tiempo casi récord. Yo creo que tardé un minuto menos. Pero muy bien, muy ajustado. Y además una presentación, casi diría que hasta táctil, por cómo habéis sido capaces de trasladar ese imaginario. Por cierto, Nuria sigue teniendo problemas para conectarse. No, estoy aquí, lo que ¿Ah, pasa es estás que ya? sí, pero la cámara esto no va. Estoy con el móvil porque en el ordenador la cámara... Pues... Ah, sí, que te veo ahora. Pues no, te acabo de mandar un correo. Bueno, pues nada. Pues no lo he visto. Entramos en la sesión, en la parte de debate, de planteamiento de dudas, cuestiones. Si alguno tenéis, empezamos así siempre, si alguno tenéis alguna duda, alguna inquietud, alguna curiosidad, pues es el momento de plantearla, para que esto al final no se convierta en un debate entre nosotros que, a ver, está muy bien, pero tenemos otros espacios en los que hacerlo. Así que si alguno, también podéis plantearlo a través del chat, si no tenéis posibilidad de audio. A ver, tenemos... No, sí, a José Oliva. Hola, buenas. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Vale. Mira, mi pregunta o mi intervención la saco de la última parte que ha comentado Enrique acerca de esa ausencia en algunas festividades, ¿no? Que no sería un desinterés por ellas, sino que sería una ausencia deliberada. Entonces, entiendo yo que con esto lo que se pretende al fin y al cabo es dar un mensaje, ¿no? O sea, mostrar Sí. un desacuerdo de alguna forma. Muchas gracias por la pregunta, José. Es presión política. Es una manera de resistencia ante un poder que por el motivo X, en este caso, por ejemplo, los cambiadores, los banqueros de la ciudad, aportaban mucho más y querían tener un puesto mejor. Pues hay oficios, pongo un ejemplo, a principios del siglo XVI, los carreteros de Jerez se niegan a participar en el COP. El motivo que alegan es que ellos a lo largo del año han ido pidiendo unas mejoras en el camino que unía la ciudad con su puerto fluvial. Como la ciudad no accedió a todas sus, lógicamente, demandas, ellos se negaban a salir. Están presionando, no salen en el corpus porque algunas de sus demandas a nivel político como oficio no se las reconocen. Y los carpinteros, por ejemplo, hicieron lo mismo. Están utilizando algo que para la ciudad es importante, que los oficios aparezcan, es decir, que tienen que participar. Cuando en 1478 los reyes católicos quieren entrar en Jerez, igual que en otras ciudades, para pacificarla, según los documentos, después de la guerra civil, lo primero que hace la ciudad es cerrar las puertas y decir a los reyes católicos, antes de entrar tenéis que confirmar los privilegios. Y sale la ciudad al completo con todos los pendones de todos los oficios perfectamente, incluidos los judíos, ordenados, como dice la documentación, para que los reyes viesen al cuerpo político completo y el poder de la ciudad. Es decir, que uno de los oficios más importantes, como en este caso los carreteros, no se involucrasen, teniendo en cuenta la importancia de la venta de vino Jerez, era para la ciudad, para los regidores, realmente era una cuestión de debate porque les molestaba. Pero el motivo de los carreteros que estaban presionando al Consejo porque sus demandas habituales, lo mismo pasó con los pescadores, con los carpinteros y cualquier oficio, realmente están intentando presionar, por lo cual son mecanismos que se tienen que ver como mecanismos de resistencias populares de los oficios a la forma de tomar las decisiones el gobierno. Porque ¿qué estaban demandando estos carreteros? Y viene al tema de que se habían construido caminos secundarios que iban a las haciendas de los 24 regidores y no el camino que ellos les consideraban más importante, que era el que iba al puerto, que era el que ellos iban todos los días. Es decir, eran mecanismos. Al final se salieron con la suya y le construyeron el camino y ellos terminaron perfectamente con sus antorchas y sus pendones saliendo en el cuerpo. Es decir, hay mecanismos para presionar, solamente que hay que verlo. Las actas consejiles sabemos que hay que leer una a una y ver los detalles, pero al menos para el caso andaluz, en varias ciudades ya que lo he mirado, se niegan y detrás siempre hay normalmente alguna demanda no cumplida por parte del Consejo.
Una pregunta No sé si aclaro. de carácter cronológico, porque os habéis referido a los 80, a los 90, a comienzos del siglo XVI. Bueno, sabemos las dificultades que hay para recuperar papel en los concejos castellanos, en algunos casos porque no lo hay y en otros porque hay mucho. Estas reclamaciones tienen que ver con la pacificación del reino y otro espacio de debate político que se está construyendo, que claro, ya se ha alejado del conflicto anterior, porque claro, eso habría que ponerlo sobre la mesa. Estamos en otro contexto distinto. Si viéramos lo que estaba sucediendo con anterioridad, la posición de estas agencias del común, de estas organizaciones del común, ¿es similar o no es similar? Yo, por ejemplo, en el caso de Cuenca, hay un antes y un después entre la pacificación del reino y no. En el caso de Cuenca, además, se juntan otras cosas que ya he comentado en más de una ocasión. Es decir, la cronología, que yo le insisto a mis alumnos, es muy importante. La cronología hay que tenerla en cuenta. En este caso lo explica. Yo lo tengo muy claro y ya me voy a salir de este tema, pero lo puedo abordar. Para el caso del común andaluz, hay un antes y un después que lo marcan las Cortes de Toledo, con claridad, la pacificación del reino, ¿no? Como se dice. Porque a partir de ahí van a ocupar el Consejo y otros el Consejo Real y también, lógicamente, Chancillería, como espacios de reclamaciones. Entonces, se hacen además de maneras bastante, es decir, es una resistencia a partir de los mecanismos del sistema. Raramente hay una revuelta, tiene que haber mucha hambre para que ocurra. Los mecanismos de presión política es el Consejo y otros. Y en ese sentido se está negociando así y constantes peticiones y en el corpus o alguna fiesta hasta de por medio. El corpus pasa que se escenifica esa posición contraria a la toma de decisiones del Consejo. No significa que se salgan con la suya, pero hay capacidad de presionar y de sacar siempre alguna ventaja. Claro, Y que es claro, una en esa capacidad de cronología, acción adicional. No que hayan adquirido ahora conciencia de sí, que esa conciencia la tenían, porque hemos visto a lo largo del siglo XV cómo en más de un momento estallan. E incluso estallan con esos alborotos, ruidos. Es decir, que conciencia de sí tienen. Lo que han encontrado es otros instrumentos de intervención. Y unos instrumentos de intervención que además ahora son factibles, y les pueden proporcionar resultados, a diferencia de lo que estaba sucediendo antes. sí, yo creo que estos mecanismos de acción colectiva, que son mecanismos de acción colectiva, como dirían los sociólogos, les resulta muchísimo más ventajoso que alborotar la ciudad. Porque saben alborotarla, no es que no sepan, pero les resulta mucho más... Lo normal, y así actúan, es que si son oficios se reúnan, sus oficios vayan al consejo, y si son collaciones como tal, se reúnan en la parroquia y vayan a presentar ya sea una collación o ya sea el conjunto de las collaciones. Y si vamos mirando, digo, para las actas andaluzas que conozco, lo habitual es que no hay una semana que no venga un representante de una collación o de un oficio colectivamente, además, con cartas firmadas en nombre de todos, a quejarse. Es decir, que si lo vemos, lo que pasa es que no vemos revueltas, revoluciones, alborotos, lo que vemos es acciones colectivas utilizando el sistema. Y yo creo que antes de los años 80 no lo veo con claridad, y eso que en Jerez hay actas del año 1409. No es que no las tengamos, y no aparece con claridad. Y además, perdonad que esté monopolizando un poco, me cortáis cuando queráis. Y además, estas reclamaciones, que el asunto me interesa mucho. Estas reclamaciones ya forman parte del paquete de acción política, no del común, sino del propio concejo. Es decir, forman parte de cómo entienden los propios regidores e incluso el corregidor, cuando lo hay, el sistema de acción política. Es decir, esto no es revolucionario, esto no es estar... No, esto forma parte de la acción cotidiana, de la acción reconocida, de la acción oficial, de esos modos de acción política que han sido oficializados, que eso es lo interesante. Es decir, la capacidad no solo del común de actuar, sino de la Agencia Central de Dominación de asumir esa actuación e incluso incorporarla. Sí. ¿Puedo ¿Puedes, intervenir? Alicia, primero a ti? Sí. Sí. Bueno, a ver, a mí me resulta muy interesante porque el caso de Burgos igual es un poco diferente, porque
el común desde muy temprano sí que tiene representación en el regimiento, a diferencia de otras ciudades. Lo que no tiene es voto, pero sí que tiene voz y tienen representantes y hay otras, incluso asambleas intermedias antes de llegar al concejo. Lo interesante es que sí que hay un cambio en la documentación desde los años 80 en adelante, porque lo que sí que se ve es cada vez más quejas de esos procuradores del común y peticiones diversas. Y lo que sí que observo y es muy interesante, claro, a mí me preocupaba mucho intentar contextualizar porque en un determinado momento el común dice que no quiere pagar el corpus y alegan a que nunca lo han pagado, cuando sabemos por la documentación diversa, porque está no solo en las fuentes concejiles, sino está también en el cabildo, están en fuentes de otros concejos, incluso en documentación regia, que claramente lo estaban pagando. Entonces, en Burgos, claro, si os fijáis, es muy tardía. Asenjo encuentra documentos desde los 80 en adelante en los que en otras ciudades se niegan. En Burgos hay que esperar a 1516, que no es casual, es un momento en el que la ciudad está en crisis, porque además hay crisis en el reino, etcétera. Pero en Madrid es en el 95, también esperando un momento de crisis. Y lo que me interesaba en Burgos es, claro, las protestas y las quejas y los pleitos los hemos encontrado en Simancas, en pueblos, pero lo que dice la sección de pueblos y lo que dice las actas no tiene absolutamente nada que ver. Entre otras cosas, una cosa que me interesaba mucho es que el principal escandalizador del que nos habla el pleito, ¿no?, o el que lleva todo esto, la queja, es un señor que se llama el bachiller Contreras. Entonces, a mí me sonaba este señor de que yo lo había leído muchas veces. Claro, efectivamente, este señor es el procurador de las vecindades en repetidas ocasiones ante el concejo en la década de los 90 y a principios del 16. Y es el que en 1516 decide organizar toda esta queja. Es decir, pero este señor además había protagonizado otros episodios de negociación, no de oposición violenta, era el protagonista de muchas quejas que el común presentaba ante la ciudad, hasta que en 1516, aprovechando la coyuntura política, estalla todo esto. Y claro, en realidad lo que hay aquí detrás son, como ha dicho muy bien Enrique, una serie de peticiones políticas que en algunas ciudades estalla antes, en otras estalla más tarde. Y el caso del corpus interesa mucho, por lo que hemos dicho, vamos a ver, para que lo entiendan los alumnos. Es decir, al concejo le interesa mucho expresar toda esa preeminencia y necesitas que te vean. Si no tengo público, no te ven. Y la gente viene, y lo dice la documentación, porque hay juegos. A lo que la gente viene es a los juegos y a la comida que se va a hacer después. Si no organizo los juegos, que lo organizan los oficios y lo organiza el común, no va a venir la gente. Entonces yo tengo una capacidad de presión muy fuerte si digo que no voy a ir a los juegos y que no voy a organizar los juegos. Entonces el común el concejo se ve obligado a concederme algunas de las peticiones que yo ya he venido pidiendo. Y es interesante, yo creo, el contexto, ¿no? Y es interesante también que se están juntando, porque nos está hablando de que hay otros mecanismos que no son los conocidos o los formales. Es decir, esta gente tiene una organización, se está juntando. Y el miedo que le da al concejo, que dice, es que la documentación de Simancas nos dice que van a contradecir al concejo. Y el concejo con miedo les mete presos, les dice, hay que dar ejemplo, que es lo que dicen las actas. Vamos a meterlos presos para dar ejemplo, para que no vuelva esta gente a hacer lo mismo. Bueno, hay que decir una cosa, un pequeño matiz, lo que comentabas de María Asenjo. El problema es que a Simancas llega lo que llega, no llega todo. Claro, lo que ha buscado María es Simancas. Los problemas que ha encontrado María son, claro, lo que ha llegado a Simancas, pero es que hay que mirarse la documentación de los concejos para ver qué es lo que ha estado pasando, porque no en todos los casos, como has comentado, como habéis comentado los dos, se tiene que llegar a Simancas. Simancas es cuando dentro de la ciudad no nos han resuelto la papeleta, oye, de una manera o de otra, porque no tiene por qué ser en términos absolutamente positivos. Simancas es, tiramos para arriba. En este sentido, ya lo dijo hace tiempo Monsalvo, ¿cuáles son los mecanismos que se tiene para llegar? Se puede ir directamente a la corona, pero lo primero es negociar en el consejo. Lo primero es dentro del sistema político urbano. Si hay que salir fuera, se sale. sale. Es lo más eficiente. Porque saltarte el paso implica perder posibilidades, perder opciones. Aparte de echarte encima a toda la ciudad, a la que manda. Eso es evidente. Y después, respecto a las fechas, es muy curioso porque la cronología es finales del siglo XV, donde además es el sistema, claro, desde arriba y desde abajo, que están institucionalizando esta manera de hacer política y en la que se cede. Creo que hay que dejar aparte esto de no, se está cediendo, se está negociando todo. Y para el común, alborotar, como estaba comentando el otro día Óscar, es el último recurso. Voy a poner un ejemplo. La historiografía parece que aquí no hubo comunidades en Andalucía. En 1521 hay una collación de Sevilla
hay un momento de hambre, fue una hambre muy complicada entre 1519 y 1522, que va, se reúne en la parroquia y va al consejo para reclamarle que le abran el grano de las alhóndigas, porque estaba llena de grano. Bueno, el consejo no se las da. Vuelven a ir otra vez. El consejo no se los da. Ellos cogen, van a casa del duque, roban las armas, abren el depósito y se lo llevan para sus casas. Y después van reuniendo gente de diferentes parroquias, van abriendo los graneros de todos los ricos y terminan generando una revuelta que tuvieron que aplacar los regidores con armas y con fuerza. De esto poco se habla. Es decir, pasa que ellos van a hablar siempre viva el rey, viva la comunidad. El contexto fue ese, porque estaba ese contexto por ahí. Pero ellos utilizan primero los mecanismos habituales, reunirse en asamblea y que un procurador o un representante vaya una y dos veces. A la tercera, muertos de hambre y cansados, cogieron armas y abrieron los graneros. Pero el mecanismo habitual es en la negociación. Ya tiene que haber un momento realmente de tensión donde ya se rompe ese equilibrio y hay que ir ya buscando, porque hay tensión. Si no, los mecanismos son eso: ir, vengo, doy, el regimiento dice que no, dice que sí, y cuando no hay manera se lleva Simancas. Y entonces en pueblos, que es maravilloso lo que hay en pueblos, ahí sí se ven otras cosas, pero ¿qué llega? Llega cuando la tensión no se puede solucionar en la ciudad. Y momentos muy puntuales. Momentos muy puntuales llegan las armas, pero nadie quiere alborotar tanto. Alborotar no significa que levante el arma, alborotar es abrir la voz y levantar la voz más de lo que se debe y quejarse. Otra cosa ya es cuando se genera lo que llamaremos hoy pues una revuelta, pero que son, no es que no la haya, pero es que no es el mecanismo en el que el común salga ganando, sino que hay otros mecanismos más interesantes, que es protestar, protestar, protestar. Y eso es clarísimo. Y van a ir una y otra vez, solamente que cuando hay hambre ya es un problema. Pero si la situación económica no es tan problemática y hay abastecimiento, el abastecimiento es clave. Si la ciudad está comiendo, nos quejamos, pero mientras haya trigo y podamos comer. El problema es los momentos de tensión real, porque hay desabastecimiento o hay peor, que es acaparar por parte de los mercaderes. Por eso digo que yo creo que también el contexto es importante y las fechas. En momentos de crisis es cuando realmente ese alborotador pasa a ser escandalizador y pasa a ser revoltoso. Mientras lo que hay es una tensión, o al menos lo que yo he podido comprobar para Andalucía. Pues en esas décadas en Andalucía hay riadas, hay granizo, hay puñetas y hay pérdida de cosechas en mayor o menor medida en la década de los 90, un año sí y otro también. Es decir, que eso, claro, suma, es lo que estabas diciendo. Si podemos comer, añadiría yo, y beber, estamos, bueno, quizás no contentos, pero tranquilos. Pero efectivamente, además es que es una coyuntura agrícola muy dura. Sí, no sé si hay alguien más que quiere aportar. Yo lo único que iba a decir es que la documentación de pueblos es muy interesante, que a ver, contrastar, sobre todo para los jóvenes que van a empezar a investigar, que hay que contrastar la documentación, porque, por ejemplo, del común de la ciudad de Burgos, a pesar de que es una ciudad que cuenta con muchísima documentación, de estos oficios se sabe muy poco. Y en unos documentos del corpus que estaban ahí perdidos, bueno, perdidos no, estaban ahí en Simancas, yo he empezado a conocer muchísimo mejor quienes formaban parte de estos oficios, con nombre y apellidos de mujer e hijos, dónde se situaban, si tenían una tienda, si no la tenían, y lo he encontrado a raíz de unos documentos del corpus, de unos oficios de Burgos que, bueno, se sabía que estaban porque se hablaba de ellos en la documentación municipal, pero claro, en las actas no se mencionan nada más de este común, y estaban ahí, y aparecen incluso testimonios de ellos, ¿no? Entonces, que siempre hay que contrastar la documentación, ¿no? Sí, yo creo que las actas, hay que contrastar la visión de las actas de cuando hay actas del Consejo con la documentación regia, y si hay nobiliaria, mejor. Yo creo que eso sí es alguna cosa que es fundamental, contrastar. No quedarnos por una parte, sí, por una parte las actas nos dan un día a día que otra documentación no nos proporciona, pero no hay que olvidar, y esto para los alumnos, no hay que olvidar que quienes redactan las actas son quienes controlan el proceso de toma de decisiones. Es decir, que lo que sabemos lo sabemos a través de ellos. Es decir, que efectivamente hay que mirar más allá y ver qué más allá, qué información ese más allá nos proporciona para equilibrar un poco el análisis que podemos hacer, aunque habrá ocasiones en las que esto va a ser prácticamente imposible. Es decir, no vamos a soñar. Estamos hablando de unas cronologías en las que ya empezamos a tener documentación en general para Castilla, las décadas de los 80, los 90 y ya el siglo XVI. Pero con anterioridad
Bueno, yo en este seminario y en el anterior, el año pasado, he insistido continuamente para contextualizar. Hay muy poquitos concejos castellanos que tengan suficiente papel, ni en actas ni en simancas. Es decir, porque no se ha conservado. Pues, por ejemplo, documentación que va a Chancillería, pleitos, procesos de hidalguía, etcétera. Cuenca tiene muy poquitas referencias en eso. Se llevó a la Chancillería de Granada. En el momento que se conquista Granada y se divide el reino en dos espacios jurisdiccionales, se queda la Chancillería de Valladolid y la de Granada. Y a Granada va a la mitad sur de la península, más o menos. Cuenca va ahí. Prácticamente no hay documentos de Cuenca. Es decir, y no es que no generara papel, es que no se ha conservado. Y dices Cuenca, como puedes decir muchos otros concejos. Toledo, que no era una ciudad precisamente de medio pelo, era una ciudad económicamente importante y con un simbolismo político también muy marcado y con una acción política en determinados momentos a lo largo del siglo XV muy extrema. Eh, Prácticamente no tiene actas. Es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver cómo reconstruimos eh, esos sucesos, esa historia, que es local, pero que también engarza con lo que está sucediendo en el reino. Porque los fenómenos que han presentado Enrique y Alicia para Andalucía y Burgos se están observando de una manera o de otra en el conjunto del reino. En mi caso, en Cuenca, por ejemplo, fueron más listos y en vez de pedirle a los oficios que financiaran, pues las corridas de toros, por ejemplo, las pagaban los arrendatarios de las rentas. Pagaban la cantidad por la que había empujado la renta, más marcos, más un toro. Así que ya nos evitamos tener que acudir a una punción fiscal del vecindario. No, esto lo pagan los arrendatarios y además se ve bien que van a hacer dinero, que paguen ellos. Nuria. Sí, no sé si me oís bien. Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la ponencia, me ha gustado un montón. He llegado 5 minutines tarde en lo que estaba exponiendo Alicia y no sé si lo habéis comentado de modo introductorio, pero quería saber, además de las ciudades de Andalucía, que luego ha comentado Enrique, y del caso de Burgos, si habéis visto o si conocéis por la bibliografía casos en otras ciudades donde puedan también intervenir otro tipo de poderes. Y pienso concretamente en Valladolid y Salamanca, sobre todo en el caso de Salamanca, que conozco este tipo de conflictos también de prelación y de protocolo en festividades, sobre todo relacionadas con la universidad. Entonces, como la universidad es otro poder muy importante que genera ese tipo de conflictividad y de tensiones, ¿no? Eso quería preguntaros. Sí, bueno, tú has explicado el caso de Salamanca, que sabes que con el cabildo catedralicio de la universidad y el concejo siempre hay unos líos enormes. Y María Senjo, para el caso del Corpus, bueno, para otros ejemplos, en su trabajo sobre las fiestas, trabaja muy bien Zamora y Valladolid. Valladolid también es muy, muy conflictivo. Y luego en Madrid pasa exactamente lo mismo, que lo estoy revisando yo en la documentación concejil. Entonces, el caso de Madrid es muy similar, solo que con una cronología un poco más temprana. Lo que está claro, al menos mi punto de vista, es que hacen falta estudios sobre esta cuestión. Creo que aquí no es falta de papel en algunos consejos, sino que es verdad que se ha abordado otro tema, pero la prelación, y creo que es un tema que habría que verlo porque estamos hablando de jerarquía y de significación del poder. Y cuando hay nobles en las ciudades, problema. Cuando empiezan a instalarse los oficios regios como los corregidores, cuando empiezan algunos oficios urbanos a intentar tener mayor protagonismo que otros. Eso lo veo especialmente con los vinculados a los mercaderes, conversos, banqueros. Ahí hay un elemento que empiezan a dejar a un lado a los oficios más tradicionales vinculados a labores agrícolas o vinculados, por ejemplo, a manufacturas de menor importancia, donde van quedando relegados frente a los oficios más vinculados al capital comercial, ¿no?, que está generando. Entonces, creo que sería interesante y sobre todo analizar las actas consejiles cuando se puede, desde el punto de vista del debate y incluso de las emociones cuando se pueda, ¿no? Creo que es interesante porque hoy día no es lo mismo estar sentado en un sitio, bueno, con esa foto que se hacen los políticos y cada uno busca estar más cerca del presidente
o de quien sea, por no citar ningún caso conocido. O más lejos. Bueno, yo las he O puesto más ahí. lejos. Porque Porque a lo todo- mejor alguien todo saca la foto más representa. tarde. Algunos sacan la foto más tarde a lo mejor y, uy, no me acordaba que estaba yo tan cerca de alguien en la foto. Pues lo mismo, porque no vaya a ser que esté yo cerca de un rey o de una reina, de un corregidor y ese corregidor después sea perseguido y a lo mejor qué mala suerte que estoy tan cerca del que no debería. Pues probablemente. Lo que está claro es que cada uno en la iglesia ocurre lo mismo, ¿eh? No es lo mismo estar sentado cerca del sacerdote que al final. Yo creo que en ese sentido, sí, incluso hoy día que vamos a una boda y a ver si nos coge cerca. Con lo cual, Sí, o eso está siempre. yo os puse esta foto que me encanta más, que me parece buenísima, es de la visita de Eisenhower, ¿no? Que al final también hasta en una procesión, o sea, bueno, en un desfile, pues es importante, ¿no? Pillar un buen sitio. Sevilla en Semana Santa es maravilloso, ¿eh? No hay hueco. Aquí vienen y compran balcones. Aquí están alquilando balcones porque en Semana Santa, especialmente Sevilla, con años de anterioridad, y hay balcones que se pasan de generación en generación. El resto del pueblo va por ahí, pero el que puede tiene pues un balcón, tiene una buena silla en una calle importante. Es decir, que eso lo vemos en Andalucía, es una cosa que llega a unos niveles que creo que la Edad Media no se quedaría atrás. Hay una pregunta, la voy a lanzar, ¿de acuerdo? No sé si está Alejandro González por ahí. Sacristán, ¿me estás escuchando, Alex? Es uno de mis alumnos. Sí, perdón. Bueno, puedo formularla yo, si no, es que he Vale. llegado tarde y no sabía si la había respondido. No la hemos respondido, pregúntala. Vale, creo que ya se me oye. Perdón. ¿Se me escucha? Sí. Un segundo. Vale, no, yo simplemente quería preguntar la cuestión relacionada con el acceso a la figura de los monarcas en el caso de las ciudades y en referencia al tema de los juegos y las festividades, porque, bueno, es que yo estoy haciendo el TFG sobre esta cuestión y quería preguntar, porque en el caso, por ejemplo, de la infanta Isabel, en la boda junto con Alfonso de Portugal, estoy estudiando el caso de las festividades en Sevilla y quería preguntar cuestiones relacionadas con el tema del acceso a la figura de los monarcas en manos de las élites urbanas que se encuentran separadas de los séquitos reales y si de cara precisamente a esa prelación de la posición de los oficiales y de todos estos actores políticos, si hay también luchas internas dentro de estos aspectos, porque entiendo que dentro de la propia corte también hay referencia a ello, ¿no? Mira, puedo contestar y además creo que incluso te puedo dar una pista. Una buena manera de saber la cercanía o prelación de una persona de la élite urbana respecto al rey es mirar a los mensajeros, es decir, aquellas personas que son elegidas para representar a la ciudad y al rey. Cuando los monarcas viven en Sevilla durante mucho tiempo, en los años 80, no iba cualquiera a hablar con el rey. Aparte del duque de Mediasidonia, el marqués de Cádiz, que lógicamente eran parientes lejanos, más o menos lejanos de los reyes, quien iba a representar esa nobleza media, nobleza baja, no era cualquiera. Primero, si se podía, un continuo, y si no, alguien que sabemos que tuviese cierta influencia, es decir, la prelación está vinculada también al servicio o al parentesco. Y eso está claro, no eligen a cualquiera para ir a visitar a qué lugar, al duque, al rey, es decir, siempre había que buscar a una persona que tuviese mayor prelación o mayor capacidad de poder realmente ver en persona. Incluso muchas veces hay que pagar, hay que untar a alguien para poder acceder, porque no es fácil. Así que no sé, creo que se podría mirar, es un tema, mirar realmente quiénes son aquellas personas que participan en las comisiones negociadoras con los reyes. Pero no solo con los reyes, es decir, Con la porque nobleza. muchas veces cuando se dice que se está enviando ante los reyes, no se está enviando ante los reyes, se está enviando ante el contador mayor o ante este que es miembro del consejo, porque el acceso es mucho más sencillo. Pero efectivamente hay personajes que en cada concejo, en cada ciudad, están especializados porque su nivel de contactos es de lo que vive la ciudad, y no solo con la corte, con la nobleza. Es decir, para hablar con el Hurtado de Mendoza de turno, no mandamos a cualquiera, mandamos a un Álvarez de Toledo, en el caso de Cuenca, porque son parientes. Pero En Burgos parientes no. en sentido estricto, no en sentido imaginario, no ese parentesco ficticio, no en sentido real. Entonces, ese proceso de comunicación, porque al final lo que les interesa es que el proceso de comunicación funcione. Si podemos hablar con el rey o con la reina, fenomenal, pero si esto no lo puede solucionar el contador mayor, fenomenal también.
Yo en Burgos lo Alejandro. estoy... no sé, yo iba a decir, Alex, que en Burgos lo estudio yo para mi tesis, ahora te doy la palabra, y pasa lo mismo, es decir, los que hablan con los condestables que viven en la ciudad son, primero, gente que trabaja en la casa del condestable. Si no está esa persona porque ha salido, porque ese regidor no está, se busca a gente que incluso son vecinos de su tierra, por ejemplo, puede ser un indicador, porque mandan a alguien porque es vecino del lugar de originario, ¿no? Y luego lo que se pide es, como ha dicho José Antonio, a los nobles determinados, por ejemplo, en este caso Burgos tiene mucha confianza con los condestables, y le piden por favor que aborde delante del rey determinada cuestión en una entrada regia, ¿no? Entonces se va a pedir al noble que conocen, que tienen contacto por esta tercera persona, es decir, la figura de los mensajeros son muy importantes. Ellos están preparando un monográfico precisamente sobre todo este tema, porque acaban de hacer un congreso en Cuenca hace nada sobre los mensajeros, ¿no? Y es muy, muy interesante lo que plantea. Y luego, también dentro de la corte que estás planteando, hay conflictos, hay mayor o menor posición del rey. Y entonces, por ejemplo, cuando la corte llega a Burgos, en determinadas ocasiones nos dicen las actas que tienen que buscar dónde situar a los miembros de la corte, porque a veces no se hablan entre ellos, o porque se llevan mal y hay que poner a unos a un lado del río y a otros al otro lado para que no entren en conflicto, y que cuando estén cerca del rey a uno se los ponga en una grada, nos dicen, y a otros se los sitúen en la otra, para que entre ellos no se peguen. Bueno, eso pasa ahora mismo, creo, el Día de la Hispanidad, ¿no? Creo lo hemos visto, ¿no? Cuando a quién ponemos cerca de la autoridad, al rey o al presidente o a la presidenta de la comunidad. Creo que no ¿Y es quién tan llega a lejano tiempo en y el quién no tiempo. llega a tiempo? Porque llegar a Alejandro. tiempo o no es como en las bodas también. Protocolo. Sí, muchas gracias. También quería preguntar, ya que estoy con el caso de los Reyes Católicos, con el caso también aragonés, de cara a la funcionalidad de todo este tipo de instituciones y el desarrollo de este tipo de actividades, si van realmente de la mano, porque también estoy encontrando que hay una preferencia del ceremonial castellano en la Corte de los Reyes Católicos en muchos de los aspectos. Entonces, en el caso aragonés, de cara, por ejemplo, a la relación con ciudades de la corona, no sé si funciona exactamente igual, si hay un mayor o menor desarrollo, si van completamente de la mano. Incluso que está más desarrollado el sistema de embajadores, incluso. Especialmente para el caso de Barcelona, que se ha estudiado muy bien, está incluso mejor reglamentado y existe además unos canales muchísimo más, en ese sentido, más desarrollados que Castilla en el siglo XV, por ejemplo. Sí, eso lo estudia muy bien Miquel Raufás. No sé. Ahí juega también el hecho de que es una corona con 3 reinos o con 2 reinos y un principado, y esos problemas de representación se multiplican. En Castilla ese problema no existe. Bueno, estamos terminando ya. Si queréis hacer algún comentario final, pues entonces, en nombre de David. Hay una mano. David. Sí, yo tenía una duda, y era sobre todo en relación a lo que estabais comentando y al hilo de lo que había comentado Alicia del desplazamiento de la figura del merino al final de la procesión. Si eran cargos que dependían del rey, ¿cómo es esta relación de la política interna dentro de las ciudades, esa conflictividad que pueden tener? ¿Qué relación puede haber con la corona y los cargos que estos mandan o ponen? Pues yo creo que eso es una pregunta muy larga, que seguro que Enrique y José Antonio también, bueno, y Nuria pueden contestar diferentes ciudades, ¿no? Pues en Burgos hay mucha conflictividad. Burgos no va a querer que haya oficiales externos, ¿no? Entonces, cada vez que el rey intenta designar un alcalde, un regidor, se niegan. Llega la carta, pero no la van a cumplir, ¿no? Y lo mismo ocurre, bueno, con estos oficios, ¿no? El merino o el corregidor, va a haber problemas para que llegue el corregidor a la ciudad, ¿no? Sobre todo durante una primera etapa. Y luego, en el caso del merino, pues sitúan a un linaje nobiliario que son los Rojas, que ni siquiera pisa, o ya no lo tenemos documentado en ningún momento por la ciudad. Cuando viene alguien, viene un mensajero y solo viene para estos acontecimientos, exigiendo además que se le paguen las ropas porque quiere figurar, ¿no? Entonces, la ciudad, esto es un episodio más de oposición. Habrá otra oposición a través de cartas, misivas al rey, intento de que en el cargo de merino se nombre a alguien que sí que es de la ciudad, alguien que sí que es de la élite urbana, pero aquí se ve pues es una cuestión que es simbólica, es decir, vale, bueno, tenemos a esta persona que es un noble que va a venir a la procesión del Corpus, pero yo no te voy a pagar las ropas, y además no solo no te voy a pagar las ropas, sino que te vas a situar después, no vas a venir con nosotros, para que quede claro que tú no eres un oficial del Burgos, es decir, eres alguien designado por la corona. Es una manera de manifestar esa oposición a las intromisiones regias y nobiliarias, porque además es un noble, ¿no? Y es muy frecuente, ¿no? Esas cartas de expectativa de oficios, como se llaman, ¿no? En las que el rey
concede oficios pues, a sus allegados, a la nobleza, etcétera, que es frecuente que no sean aceptadas por parte de las ciudades. En algunas se aceptan más que en otras. Burgos es un caso y José Antonio, creo que en Cuenca pasa lo mismo, en los que es muy difícil que se acepten. Sé que en el sur bueno, hay una mayor flexibilidad, aunque también genera problemas. No sé si tenéis que añadir algo vosotros. No, bien planteado está. La verdad es que la pregunta da para mucho debate. Bueno, pues como decía, terminamos el seminario. Esperamos haber generado, y parece que por las intervenciones lo hemos conseguido, atizar un poquito la curiosidad intelectual y animaros a, si no a iniciar un camino de investigación, por lo menos a iniciar caminos de lectura, caminos de enriquecimiento personal, porque al final la historia, como una disciplina más de las ciencias, pues es eso y conduce a eso, aparte de a grandes satisfacciones. Agradecer a todos los compañeros que han participado en el seminario, Enrique, Nuria, Alicia, Óscar y Víctor, que hoy no están por motivos profesionales. La participación lo hemos coordinado entre todos, es decir, que esto es trabajo de todos. Y emplazaros para el curso académico que viene por estas mismas fechas, porque el objetivo es mantener una actividad que, bueno, está funcionando bien y creemos que pues puede beneficiaros a vosotros y a nosotros también, porque nos hace pensar los problemas de otra manera para trasladarlos de otra manera. Pues muchas gracias a los dos y nos vemos. Un abrazo. Venga, buena tarde, que tengáis buen fin de semana. Gracias por todo, José Antonio. Gracias, Enrique. Chao. Chao.